Bueno, bienvenidos al webinar Cambios y desafíos en las obligaciones de precios de transferencia. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriel Francisco Catalán. Es un placer darles la más cordial bienvenida a este evento organizado por TPC Group y a Grupo Asesores. Agradezco su presencia y el interés en este tema clave para la gestión tributaria internacional. En esta sesión exploraremos los siguientes puntos: los principales cambios normativos en precio de transferencia, la importancia de una planificación estratégica para mitigar riesgos fiscales, los desafíos y riesgos que enfrentan las empresas en sus operaciones intercompañía. Para guiarnos en este importante tema, contamos con dos reconocidos expertos: Walter Romero, CEO de Grupo Asesores y especialista en la materia de precios de transferencias, y Luis Testa, gerente de precios de transferencia de TPC Group. Los invitamos a participar activamente con sus preguntas y comentarios. Comencemos. Muy bien, un gusto saludarlos a todos. Buenas tardes, encantado de estar con cada uno de ustedes. Siempre me gusta iniciar con una frase maravillosa que dice que el futuro pertenece a los que siguen aprendiendo, y aquellos que ya lo saben o creen que ya lo saben todo, viven o van a amanecer viviendo en un mundo que ya no existe. Y eso es una realidad hoy en día y ha sido una realidad siempre, pero hoy más que nunca. Ya no solo estamos en la era de la información, ahora estamos en la era de la inteligencia artificial, donde el conocimiento que antes tardaba 11 años, 2 años, 6 meses, ahora se consigue el conocimiento en segundos, ¿verdad? En muchos de los temas, desde luego, ¿verdad? Con la inteligencia artificial. Y vamos en todos los temas en la próxima década a descubrimientos en todas las materias, ¿verdad? En las diferentes ciencias. Y pues nos atañe este tema, pues aquí en nuestro país, en la materia tributaria, en la materia de impuestos, pues tenemos que estar, como dicen, a tono en materia de precios de transferencia, ya que estamos en la obligatoriedad, los que les corresponde, desde luego, de presentar la declaración jurada anual de precios de transferencia a más tardar el 30 de abril de este año 2025, que es la declaración del periodo fiscal 2024. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel, por la presentación. Vamos entonces a iniciar hablando de los cambios en las declaraciones. Vamos a hablar de los cambios en las declaraciones de precios de transferencia y quiénes son los sujetos obligados como punto número 1, ¿verdad? Y hablemos un poquito de qué son los precios de transferencia, porque muchas veces necesitamos saber qué son los precios de transferencia, cómo surgen los precios de transferencia. Y los precios de transferencia surgen cuando las empresas independientes negocian entre sí, es decir, las fuerzas del mercado determinan las condiciones de sus relaciones comerciales y financieras. Ahí pueden surgir precios de transferencia, pero puede que no ocurra lo mismo cuando las empresas vinculadas operen entre sí. Entonces, ¿en qué momento la ley de precios de transferencia abraza la vinculación? Entonces ya el reglamento, el 027-2015, el reglamento de precios de transferencia, específicamente en el artículo 11, ya nos tipifica cuáles son los criterios para establecer cuál es una parte relacionada, ¿verdad? Y en el artículo 30 nos tipifica cuáles son las personas naturales y jurídicas que están obligados a declarar precios de transferencia. Y podemos decir que los precios de transferencia, mis estimados, podemos ver varios conceptos de manera general, ¿verdad? Y lo primero que debemos hacer es comprender cuál es la definición en sí, porque podemos encontrar en el Internet, en la web, en la inteligencia artificial, diferentes conceptos. Yo me quedo con un concepto que me gusta, que dice que son los precios pactados entre compañías de un mismo grupo empresarial a nivel local, que puede ser en un país, en este caso Honduras, o mundial, ¿verdad? A nivel mundial, ¿verdad? Los grandes grupos empresariales, ¿verdad? Y básicamente necesitamos, o estas empresas, estos grupos necesitan los precios de transferencia para diferentes razones. ¿Con qué objetivo? Optimización fiscal, por ejemplo, es una de ellas, ¿verdad? Ahorro de impuestos y penetración de mercados, aprovechamiento de subsidios locales, obtención de ventajas competitivas. Ese es uno
de los conceptos que me gusta bastante desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? Ya desde el punto de vista fiscal, llamémosle así, desde la parte de las jurisdicciones tributarias, me gusta otro concepto que dice que son los lineamientos internacionales aplicados por los países para proteger la base gravable de las operaciones efectuadas entre empresas multinacionales. Así lo establece el marco jurídico que establece la OCDE, ¿verdad? Que es el organismo rector en materia de precios de transferencia. Y dice que es para proteger la base gravable de los países. Este concepto es básicamente desde el punto de vista tributario, ¿verdad? Desde la óptica, desde la luz o desde los ojos de las administraciones tributarias de cada país. Entonces, de manera general, se trata de los precios que se cobran por bienes y servicios que se intercambian entre compañías relacionadas que pertenecen a un mismo grupo económico, ¿verdad? O que forman parte de ese grupo económico. Ahora bien, la normativa de precios de transferencia se sustenta en un principio clave. ¿Cuál es ese principio clave? Se llama el principio de libre o plena competencia, que es un principio que se debe cumplir al momento que se haga la elaboración del estudio de precios de transferencia, precisamente para validar que los precios que se pacten entre estas compañías relacionadas o vinculadas cumplan con ese principio de plena competencia. ¿Qué es ese principio de plena competencia? No es otra cosa más que los precios que se pactan entre estas compañías relacionadas o vinculadas tienen que ser precios a valor de mercado. Es decir, como que si la empresa que le está vendiendo a su compañía relacionada tienen que ser precios como que si le estuviera vendiendo a un tercero. A eso se refiere el principio de plena competencia, porque ya sabemos, como lo dije en el concepto anterior, que precisamente antes de la legislación en materia de precios de transferencia en nuestro país, pues las empresas buscaban mucho transferirse precios en los diferentes conceptos, precisamente ¿para qué? Para poder optimizar sobre todo la parte de carga impositiva, y al ahorrarse en impuestos, desde luego, podrían aprovechar la penetración de mercados como objetivos clave, ¿verdad? Entonces, dentro de las operaciones que se busca, este principio de libre y plena competencia, desde luego cuando se mantiene la transferencia de precios, pues pueden ir en diferentes actividades. Hay un montón de categorías, de conceptos que se evalúan al momento de establecer un estudio de precios de transferencia, como por ejemplo venta de bienes producidos, venta de bienes adquiridos para distribución o reventa, servicios administrativos prestados por el contribuyente local o por el contribuyente extranjero, ¿verdad? Servicios técnicos, asistencia, otros servicios profesionales, servicios financieros prestados, servicios de ingreso por licencia, podría ser patente, uso de goce de otros activos intangibles, etcétera, etcétera. Y hay una gran categoría: comisiones, dividendos, ventas de activos fijos no depreciables, arrendamientos, créditos, y es una lista enorme que puede andar en una categoría de un poco más de 30 ítems, llamémosle así, que se evalúan al momento de elaborar este estudio de precios de transferencia, que es lo que nos sirve como carga de prueba para elaborar nuestra declaración jurada informativa anual de precios de transferencia. Entonces, al momento de que se pacten estos precios de transferencia entre compañías relacionadas, estos precios deben de cumplir con el principio de plena competencia o el principio de libre y plena competencia. Por eso algunas empresas lo que hacen es que hacen un estudio de rangos de mercado para no estar esperando el estudio de precios de transferencia hasta el final del periodo fiscal para saber si sus precios realmente están bajo los rangos de mercado, es decir, que cumplen este principio de plena competencia que establece la OCDE y que lo establece la legislación, en este caso, de Honduras. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Dicen, no, vamos a hacer un estudio de rangos de mercado para que los precios que pactemos desde el inicio del año con mi compañía relacionada estén cumpliendo el principio de plena competencia y que no tengamos una sorpresa al finalizar el periodo fiscal y cuando la firma que me va a hacer el estudio de precio de transferencia no me vaya a salir con que estamos fuera de rango. Mire, estamos muy por encima de rango y hay que hacer un ajuste, tal como lo tipifica el acuerdo 027-2015, que es el reglamento de precios de transferencia.
Muy bien. Ahora, ¿cuál es la normativa? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el génesis de esta materia de precios de transferencia? Pues surge a partir de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia, el decreto 232-2011, es decir, que surge desde el año 2011, pero su aplicabilidad, mis estimados, empieza a partir del reglamento de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia, que es el Acuerdo 027-2015, que entró en vigencia a partir de septiembre del 2014, la obligatoriedad de presentar la declaración. Y luego, lógicamente, el artículo 3, artículo 2 de la misma ley, artículo 11, artículo 8, 19, 17, 30, 35 y 36, que donde está realmente remarcado dentro de toda la normativa vigente la obligatoriedad prácticamente de presentar nuestra declaración jurada informativa anual de precios de transferencia. Y por otro lado, sin dejar por un lado que surge a partir de enero del 2017, surge un nuevo marco jurídico tributario en nuestro país, que es el nuevo Código Tributario, bajo el decreto 170-2016, y en ese Código Tributario, específicamente en el artículo 113, se establece la obligatoriedad de precios de transferencia, y ahí se deja bien claro un punto, porque en ese mismo Código Tributario, les comento, hay algo que se llama la jerarquía tributaria. La jerarquía tributaria está tipificada en el artículo 8 y que establece qué normativa tiene supremacía en materia jurídica tributaria sobre otra normativa. Y entonces, ¿qué nos dice el artículo 8? Que la Constitución de la República es la que tiene supremacía sobre el resto de leyes en materia tributaria. Luego vienen los tratados internacionales en materia tributaria. Luego viene el Código Tributario, lo dice tácitamente el artículo 8. Luego las leyes especiales y generales como ley de impuestos sobre la renta, ley de impuestos sobre la renta, ley de precios de transferencia, ojo. Entonces estamos hablando aquí Constitución de la República. Luego viene aquí los tratados, luego viene el Código Tributario y más por debajo vienen estando las leyes, en este caso la ley en materia de precios de transferencia. Ahora bien, en esa ley en materia de precios de transferencia, en el ámbito de aplicación, establecía que era entre operaciones comerciales o financieras con entidades locales, para hablarlo un poco con mayor claridad, con operaciones comerciales con empresas que estaban fuera del territorio nacional, ¿verdad? Ok, así lo dice la ley de precio de transferencia, porque todavía tácitamente no ha sido modificado ese párrafo. Y ustedes, cuando lean el artículo, el ámbito de aplicación, artículo 3 o 4 del 232, pueden leer eso y pueden entrar en una confusión. Por eso es que les explico lo de la jerarquía. ¿Por qué? Porque luego la administración tributaria, antes Dirección Ejecutiva de Ingresos, que se encargaba de establecer los reglamentos, algo que a todas luces, desde mi opinión, era errado, porque lo estábamos poniendo como juez o parte. Entonces, ellos se encargaban de hacer los reglamentos y la ley le establecía el Congreso Nacional, desde luego, y los reglamentos los hacía la Dirección Ejecutiva de Ingresos y los hacía en beneficio personal. Entonces, ¿qué pasó con ese reglamento de la ley de precios de transferencia? ¿Qué hizo la Dirección Ejecutiva de Ingresos, ahora Servicio de Administración de Rentas? Pues no solo cambió el ámbito de aplicación, diciendo que eran entre empresas, entre relaciones comerciales o financieras, entre partes relacionadas fuera del país, locales con partes relacionadas fuera del país, sino que también incluyó las locales en el ámbito de aplicación del reglamento. Pero como les digo, aquí está la ley, aquí está el reglamento. La ley tiene supremacía sobre el reglamento. Entonces, bajo esa figura entró otro marco jurídico tributario que podríamos decir que es el papá o la mamá de estos dos marcos jurídicos, que se llama Código Tributario, y en el artículo 113 establece ya de forma tácita y contundente que los precios de transferencia básicamente son entre partes relacionadas, ¿verdad? Entre operaciones comerciales o financieras, entre partes relacionadas. No menciona si locales o extranjeras. Entonces ya se da por enterado al quitarle la parte local y la parte extranjera, que incluye ambas, Entonces, le recalco este punto porque ustedes pueden leer en la ley de precios de transferencia que dice una cosa, en el reglamento dice otra, pero estos dos ámbitos de aplicación que establecen estos dos marcos jurídicos, que tienen efectos de ley, pero son nulos de pleno derecho, porque hay un marco jurídico tributario de jerarquía mayor, que es el Código Tributario,
que dice algo, que dice lo contrario. Entonces, todo lo que se contrapone con este código tributario que lo establece la ley de precios y el reglamento de precios de transferencia es nulo de pleno derecho. Entonces, ahorita lo que es correcto es lo que establece el código tributario, es decir, en otras palabras, operaciones comerciales o financieras entre empresas relacionadas, ya sean locales, las operaciones aquí dentro del territorio nacional, como operaciones con partes relacionadas que estén fuera de nuestra jurisdicción, fuera del territorio de nuestro país. Ese punto quería resaltarles para que les quede claro, porque siempre me hacen esa consulta y desde luego hay una confusión. ¿Por qué? Porque las leyes que salen publicadas en Gaceta son leyes y tienen efecto de ley, pero ustedes tienen que saber lo que establece ese artículo 8 del Código Tributario, que tácitamente establece la jerarquía tributaria. Entonces, cualquier reglamento, cualquier ley que establezca un precepto, un acápite que se contraponga con lo que dice una ley de jerarquía mayor, en este caso Código Tributario, un tratado internacional, la Constitución de la República, es nulo de pleno derecho, en este caso en materia tributaria. Muy bien, ahora hablemos lo que establece el artículo 30 sobre la declaración jurada informativa anual de precios de transferencia. ¿Quiénes son los obligados? Aquí, como dicen, es donde necesitamos quedar claro. ¿Quiénes son los obligados a presentar esa declaración jurada de precios de transferencia? Y desde luego, para poder presentarla, tengo que tener la carga de prueba que se llama estudio de precios de transferencia, el cual debe ser elaborado por especialista, por una firma, porque ahora le piden ahí en la declaración quién elabora el estudio de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque en caso de una fiscalización, esta persona que le elabore el estudio de precios de transferencia es la que tiene, por ejemplo, que representarlo en algún momento y decirle por qué pusieron esos datos, por qué utilizaron esas comparables, de dónde sale esa información, porque normalmente el cliente que contrata el servicio tiene el conocimiento general, ¿verdad? Pero los detalles del estudio de precios de transferencia, quien los tiene normalmente es la empresa que elabora el estudio. Por eso nosotros brindamos dentro de nuestro servicio precisamente la elaboración de la declaración para que el cliente esté tranquila, elaboración del estudio, desde luego antes, luego la declaración y luego lógicamente un acompañamiento para que en caso de una verificación pues nosotros podamos servirle a nuestros clientes y que ellos, como dicen en otras palabras, duerman tranquilos, ¿verdad? Muy bien, ahora el artículo 30 del Acuerdo 027-2015 nos establece quiénes son los obligados. Y en la primera categoría nos dice que son las personas naturales o jurídicas que tengan transacciones, ya sea comerciales o financieras, con partes vinculadas o relacionadas, cada vez que estos sean medianos o grandes contribuyentes. Entonces aquí viene un punto. En el artículo 59 del Código Tributario, el mismo código, este marco jurídico establece que al menos cada 2 años la administración tributaria tiene que estar haciendo una recategorización de contribuyentes. La última que se dio en mayo del 2022 bajo el acuerdo 125-2022 en el que se trasladaron alrededor de unos 800 o 900 grandes o medianos contribuyentes y pasaron a formar parte, o sea, creció en cantidad de grandes y medianos contribuyentes. Ahora son 2.770 contribuyentes. Puede que sea un poquito más, porque en el mismo acuerdo, les comento, está tipificado en uno de sus artículos que la administración tributaria puede enviar una notificación, un aviso a un contribuyente y decirle, sin necesidad de emitir un acuerdo, solo le puede mandar un aviso a través de la plataforma, ahora la nueva oficina virtual, una notificación donde le dice, usted pequeño contribuyente, empresa XYZ, ahora pasa a ser mediano. Usted empresa mediana pasa a ser gran contribuyente. Usted empresa gran contribuyente ahora pasa a ser mediano, por decir un ejemplo, ¿verdad? En la mayoría de los casos van a cambiar de pequeño a mediano, de mediano a grande. Y en algunas raras ocasiones, pero sí se ha habido, que pasa de grande a mediano, ¿verdad? Entonces, aquí viene el primer punto. Todos aquellos que estén categorizados como grandes y medianos contribuyentes, personas naturales o jurídicas que tengan operaciones comerciales o financieras con sus empresas que son partes relacionadas, ellos están obligados
a declarar, están obligados a presentar su declaración jurada de precios de transferencia por el simple hecho, mis estimados, de ser grande o mediano contribuyente. Desde luego que tenemos que tener dos particularidades importantes. La primera es tener partes relacionadas. Si yo no tengo partes relacionadas, desde luego que no estoy obligado, número uno. Y aún teniéndolas, viene la segunda, que también es igual de importante, que tenga relaciones, que haya tenido en el periodo fiscal relaciones comerciales o financieras, como por ejemplo, le vendí productos, le di un préstamo, recibí un préstamo, le compré productos, recibí asistencia técnica, etcétera, etcétera, ¿verdad? De las más de 30 categorías que les hablaba anteriormente. Entonces, recalco, el ítem número 1, que es personas naturales jurídicas, grandes o medianos contribuyentes, no requieren ningún monto, con tal tenga parte relacionada y haya realizado una transacción, dos transacciones, indistinto el monto, 50,000, 100,000 empiras, está obligado a presentar su declaración jurada de precios de transferencia, porque si no vamos a ver más adelante cuáles son las implicaciones del artículo 35 y 36, que son las multas. Esa es la primera, número 1. Número 2, personas naturales o jurídicas que realicen operaciones comerciales o financieras con empresas que estén bajo regímenes especiales que gocen de beneficios tributarios. Aquí viene el punto. Puedo ser pequeño contribuyente, puedo ser mediano contribuyente, puedo ser gran contribuyente, y si tengo relaciones comerciales o financieras con aquellos que están amparados bajo régimen especial, como por ejemplo puede ser una maquila, puede ser un hotel que esté bajo el Solitur, puede ser una maquila que esté bajo un SIP, que esté bajo cualquier régimen especial. Ojo con eso. Si yo le vendo productos, ¿sí? Si yo le compro productos, etcétera, etcétera, ya me obliga el artículo 30 de la ley de precios de transferencia a presentar mi declaración, aunque suene un poco injusto, les cuento por qué razón, porque dice, pues si yo no tengo ninguna relación. Lo que pasa que en el mismo artículo 13 del acuerdo 027 establece básicamente los paraísos fiscales, y los regímenes especiales básicamente la ley los contempla como que si fueran paraísos fiscales, porque son regímenes de baja o nula tributación. Entonces, bajo esa figura yo puedo ser pequeño contribuyente, mediano contribuyente, gran contribuyente, y si tengo ventas, por ejemplo, con una empresa, o compras, por mencionar algunos de los ítems más normales que se da, que es compra y venta, préstamos, etcétera, etcétera, entonces estoy obligado a presentar mi declaración jurada de precios de transferencia y lógicamente tener el respectivo estudio antes de presentarla, porque si no, no la voy a poder presentar, o si me invento los datos, pues corro el riesgo de que me caiga una multa horrorosa, como la vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Entonces, importante, ¿verdad? Aquí en el ítem número 1 y en el ítem número 2 no existe ningún monto, como lo vamos a ver sí en el ítem número 3. En el ítem número 1 y en el ítem número 2 no existe ningún monto. En el ítem número 3, que está amparado bajo el acuerdo 004-2016, ahí nos establece, siempre en el artículo 30 del reglamento, que las personas tanto naturales como jurídicas que realicen operaciones tanto financieras como comerciales con partes relacionadas cuyo monto acumulado sea superior al que indique la administración tributaria, en este caso ya lo indicó la administración tributaria en el acuerdo 004-2016, anótenlo ahí, 004-2016, y el monto es de $1,000,000 americanos o más. Entonces, si yo soy pequeño contribuyente, tengo una parte relacionada que no está en un régimen especial, desde luego, sino que es una parte relacionada, ¿ok? Local o extranjera, y tengo relaciones comerciales o financieras con esto, ya sea que le vendí, le compré, le di préstamos, ¿sí? Le di asistencia técnica, recibí asistencia técnica, servicio administrativo, le cobré comisión, etcétera, etcétera, por más de $1,000,000 durante el año, entonces, en ese caso, estoy obligado, yo, el que estoy en Honduras, lógicamente, estoy obligado, si soy pequeño contribuyente y mis relaciones comerciales o financieras son más de $1,000,000, si soy pequeño contribuyente, dice el acuerdo 04-2016, tengo ese monto de más de $1,000,000 que tienen que ser las relaciones comerciales o financieras. Si es menos de $1,000,000,
no estoy obligado conforme a lo que establece este artículo 30 del acuerdo 027-2015, que está abrazado con el acuerdo 004-2016, que es donde se establece el monto de $1 millón y que sale reflejado en la declaración jurada de precios de transferencia. Si yo tengo menos del $1 millón, entonces no estoy obligado. Ojo con esto. Si por casualidad activé el vector, entonces tengo que darle de baja la obligación ante el Servicio de Administración de Renta. Entonces tienen que verificar, tienen que validar ese punto, mis estimados. Entonces ya hablamos de los grandes y medianos contribuyentes, no necesitan ningún monto, ¿verdad? Por cualquier operación comercial. Luego vienen los pequeños, medianos y grandes, tampoco necesitan ningún monto cuando tienen operaciones comerciales o financieras con aquellos amparados en regímenes especiales. ¿Ok? Es el punto número 2. Y el número 3, aquí ya tipifica el acuerdo 04-2016, los pequeños contribuyentes que tengan operaciones comerciales o financieras con sus partes relacionadas distintas a empresas o personas naturales jurídicas que estén bajo regímenes especiales, tienen que ser distintos a que estén bajo regímenes especiales, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí establece un monto, llamémosle así, un piso de $1 millón o más entre relaciones comerciales o financieras para estar obligado a presentar mi declaración jurada informativa anual de precios de transferencia y lógicamente tener la carga de prueba, que es el estudio de precios de transferencia. Es el número 3. Y luego viene el número 4, que establece el mismo artículo 30, que dice las personas naturales o jurídicas que tengan transacciones comerciales o financieras con partes vinculadas o relacionadas con estas partes vinculadas que estén denominadas o que estén residentes en paraísos fiscales. Ahora bien, la administración tributaria, ojo con eso, emitió un aviso que en tanto no emita un acuerdo estableciendo cuáles son estos paraísos fiscales fuera del territorio nacional, ojo, cuáles son estos paraísos fiscales. Hay paraísos fiscales como Luxemburgo, como por ejemplo, ¿verdad? Islas Caimán, Las Vegas, Nevada, está, por ejemplo, Panamá, que también es considerado por una legislación que tiene de exoneración de impuestos, es también catalogado, no tácitamente, pero sí es visto como un paraíso fiscal Panamá, ¿verdad? Pero en tanto la administración tributaria no emite un acuerdo que diga, estos son los paraísos fiscales, este y este, en tanto eso no están obligados, salvo que dice el aviso, salvo que si la empresa local, por ejemplo, Grupo Asesores, por decir un ejemplo, tuviese una empresa que se llama Grupo Asesores en Luxemburgo, por decir un ejemplo, y Grupo Asesores tiene el control vía capital, es decir, más del 50% de la participación accionaria de Grupo Asesores en Luxemburgo, entonces sí estaría obligado, aunque la administración tributaria, les aclaro, no haya emitido ese acuerdo. Eso está tipificado en un aviso que envió la administración tributaria. Ahora, si Grupo Asesores solo tiene el 20, el 30%, menos del 50%, entonces no estaría obligada. Pero si tengo más del 51% o más del 50%, quiero decir, aunque esté en un paraíso fiscal y tenemos relaciones comerciales o financieras con Grupo Asesores en Luxemburgo, en este ejemplo que les pongo, entonces sí estaríamos obligados. Entonces puede ser una empresa comercial que tenga aquí en Honduras y puede que tenga en Panamá. Pero si la empresa de Honduras tiene más del 50% de la empresa relacionada en Panamá, aunque no esté catalogado como paraíso fiscal por el Servicio de Administración de Rentas, debe de presentar su declaración jurada de precios de transferencia y desde luego su respectivo estudio de precios de transferencia, que el estudio no es que hay que presentarlo ante la administración tributaria, desde luego que no, pero hay que hacerlo para poder llenar la declaración de precios de transferencia número 1, que es el documento de prueba en caso de una fiscalización. Entonces, estos son los 4 ítems, ¿verdad? Estos son los 4 ítems. En el ítem 1, recalco, para ya darle el paso al licenciado, al doctor Luis Tuesta, que va a continuar con la conferencia. Entonces, en el paso 1, para que les quede claro, personas naturales o jurídicas que tengan relaciones comerciales con sus partes relacionadas, ya sean locales o fuera del país. Cuando digo fuera del país,
en lugares donde no son catalogados paraísos fiscales, porque entonces ya les caería el ítem número 4, el que mencioné, ¿verdad? Salvo que, como repito, que tengan más del 50% de la participación accionaria, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, aunque sea considerado un paraíso fiscal, no por la Administración Tributaria de Honduras, porque no ha metido ningún acuerdo, pero a nivel general lo sabemos que es catalogado por diferentes organismos internacionales como un paraíso fiscal, entonces sí estaríamos obligados. Entonces, aquí en el número 1 no existe ningún monto, en el número 2 tampoco no existe ningún monto, puedo ser pequeño, mediano o grande, en el primero solo grande o mediano, en el segundo pequeño, mediano o grande, con tal le venda a una empresa que está bajo régimen especial o le compre o tenga esa relación comercial, ¿verdad? Y en la tercera sí existe un monto, que son las personas catalogadas como pequeños contribuyentes que tengan relaciones comerciales o financieras con sus partes locales o internacionales por un monto superior al $1.000.000, igual o superior al $1.000.000. Y el cuarto, y con esto estoy cerrando este punto del artículo 30, básicamente es los que están operando en paraísos fiscales, que en tanto la administración tributaria no emita ese acuerdo que diga cuáles son los paraísos fiscales, pues no están obligados, salvo que esa parte relacionada, la empresa de Honduras tenga más del 50% de la participación en esa empresa, en ese paraíso fiscal. Entonces ahí sí estaría obligado. Muy bien. ¿Cuándo vence la declaración de precios de transferencia? Tenemos hasta el 30 de abril del año siguiente, en este caso, pues ya el periodo fiscal 2024, tenemos que presentarlo a más tardar el 30 de abril. Y si cae un día inhábil, el 30 de abril, un día inhábil puede ser un sábado, un domingo, un día feriado, entonces se corre al siguiente día hábil, ¿verdad? Y en el caso de periodos fiscales especiales, pues dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Si tengo un periodo fiscal que cierra el 30 de junio, pues el 30 de septiembre. Si el 30 de septiembre, el 31 de diciembre. Muy bien, y las últimas modificaciones, pues ya se las mencioné, ¿verdad? Que es el acuerdo 125-2022, que fue publicado el 10 de mayo del 2022. Ahí el SAR actualizó a 2.770 grandes y medianos contribuyentes que representan un poco más del 76% de los ingresos tributarios del país. Ahí se aplica el principio de Pareto, ¿verdad? Del 20-80, ¿verdad? Ese 20% de contribuyentes que representan el 80% de los ingresos. En Honduras, en este caso, estamos hablando de un 7% de contribuyentes que representan cerca del 80% de los ingresos, y esa modificación en el 125 pues entró en vigencia a partir de enero del 2023. Ya ahorita que estamos con el periodo fiscal 2024, le aplica a todos los que mencioné en las diapositivas anteriores, ¿verdad? Y los contribuyentes que sean reclasificados grandes o medianas empresas deberán considerar todas estas nuevas obligaciones. Ya ahorita todos estamos montados bajo estas obligaciones, y sí surgió luego un nuevo acuerdo que el doctor Luis Tuesta les va a hablar precisamente a continuación. Muy bien, aquí estaré, mis estimados, para responder cualquier consulta. Quiero darle paso al doctor Luis Tuesta para que continúe con la conferencia, y vamos a dejar las preguntas pues para el final. Muchas gracias por su amable atención. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Walter. ¿Qué tal? Mucho gusto con todos, estimados, ¿no? Es muy importante lo que ha comentado el doctor Walter, porque a raíz de todos los procesos de fiscalización que se están dando a nivel de toda la región LATAM, todas las administraciones tributarias siempre toman como precedentes lo hecho en alguna otra jurisdicción que tiene un poco más avanzado este desarrollo de regulaciones de precios de transferencia, ¿no? Solo para complementar de lo que ha expuesto el doctor Walter, un caso específico, ¿no? Por ejemplo, hay jurisdicciones en las que ciertas empresas están exoneradas de pagar impuesto a la renta, ¿ya? Pero tienen también operaciones con sus partes relacionadas del exterior, ¿ya? Pero la normativa de esa jurisdicción te indica que
si es que se ha tenido operaciones con partes relacionadas del exterior, tendría la obligación de presentar el estudio de precios de transferencia, declaración jurada informativa, a lo que corresponde. ¿A qué voy con esto? O sea, si nosotros hacemos una intersección, por llamarlo así, estoy exonerado como contribuyente en esta jurisdicción de pagar impuesto a la renta por tratados, por regulaciones o normativas, lo que haya, pero por otro lado, la normativa de precios de transferencia indica que cualquier operación que yo tenga con una empresa relacionada del exterior ya me incluye dentro de la obligación de declarar los precios de transferencia. ¿Ya? A ver, diciéndolo en otras palabras, ¿ya? Las regulaciones de precios de transferencia se enfocan en identificar que los precios que se han pactado con partes relacionadas se den a valor de mercado y no erosionen la base imponible. ¿Para qué? Para evitar una evasión de impuestos. Resalto esa palabra, evasión de impuestos, ¿no? Perjuicio al fisco, o sea. Pero por otro lado, tengo una ley que por tratados, etcétera, me dice que si yo tengo operaciones con partes relacionadas del exterior, ¿no? Por mi condición, etcétera, sea un régimen fiscal, estoy exonerado a pagar impuesto a la renta. Existe un vacío ahí en esas normas, en algunas jurisdicciones he observado eso, por eso se lo comento, que no hay un match entre lo que dice las normativas de precios de transferencia y lo que pueda decir el acuerdo, el tratado, etcétera, que tienen esta jurisdicción con la jurisdicción con la cual esta empresa está teniendo operaciones con partes relacionadas. Esa situación ha llevado a muchos enfrentamientos, litigios, por llamarlo así, entre contribuyentes y la administración tributaria de su jurisdicción, ¿ya? Que si bien es cierto, hay un vacío ahí en la norma referente a este tipo de situaciones, para evitar costos procesales, evitar los problemas que puedan surgir a este futuro, siempre es recomendable revisar a detalle de todo lo que se pueda decir, tanto un acuerdo que pueda tener o un tratado de libre comercio que pueda tener una jurisdicción respecto a lo que también dice su normativa de precio de transferencia. Y si es que, y si es, que es literal, hay una especificación que se da para esta situación, siempre tenerlo en cuenta, ya para que evitarse problemas a futuro, ¿no? Conforme se van avanzando A ver, ¿me pueden escuchar bien? ¿Sí? Porque, bueno, acá tengo un comentario de que no se escucha ya. Ok, me confirma, por favor, si es que alguien no puede escuchar. Ok, ya, genial. Ok. Bueno, continuemos, ¿no? Con la presentación, ¿no? El criterio de la obligatoriedad de presentar el reporte país por país en Honduras ha surgido recién en el último año, y es algo que todas las jurisdicciones en realidad van adoptando. En Honduras no existía esto, pero ya se están dando con el tiempo, y con el tiempo se van a dar más cambios en la normativa que van a hacer que muchos contribuyentes puedan estar sujetos a presentar informes adicionales a lo que es el estudio de precios de transferencia, ¿no? Por ejemplo, en unas jurisdicciones existe presentar, si una empresa recibe servicios de su parte relacionada, hay un informe que tienen que contar que se llama el test de beneficio para garantizar, bueno, y va a ser uno de los tantos elementos para garantizar la deducibilidad de esos gastos, que de repente en otra exposición vamos a entrar a más detalle para explicarles cómo es, y que lo más probable es que en Honduras, conforme va pasando el tiempo, va a ir adoptando este tipo de obligaciones. Por eso es siempre recomendable estar al tanto, actualizado, y mantener un orden interno en la compañía referente a las obligaciones que involucran todo este tipo de regulación. ¿Ok? Esta obligatoriedad de reporte país por país recae mayormente cuando son grupos multinacionales, ¿no? Que tengan una matriz, en este caso que tenga residencia en Honduras, ¿no? Y que pase en monto de operaciones, en monto de ingresos consolidados de todas las empresas del grupo
un monto específico, ¿no? Un monto específico que es bastante alto en su equivalencia a lempiras o en su equivalencia de lempiras en euros, que supongamos que es los 750 millones de euros, ¿no? El equivalente en lempiras, lo que pueda resultar. ¿Ok? Pero para él no solamente es eso, sino que también tiene que existir un acuerdo de intercambio de información con la jurisdicción donde reside la matriz, ¿no? Y ese intercambio tiene que estar autorizado, ¿ok? Hay muchas condiciones en esto. Si bien en cada jurisdicción y en Honduras creo que no hay muchas corporaciones grandes que tengan su matriz, ahí en Honduras, ¿no? De repente ahí son contadas, como pasa en todas las jurisdicciones, ¿no? La mayoría de corporaciones grandes tienen sus matrices afuera, por Europa, por Estados Unidos, ¿no? Pero eso no involucra que alguna de las entidades que formen parte de este grupo económico y que tengan como jurisdicción ahí Honduras, puedan tener esa obligación a futuro si es que no exista un acuerdo de intercambio de información referente al reporte país por país con el SAR. ¿Ok? Eh, a ver, ¿no? Y lo más interesante aquí, y dado que ya estamos cerca al deadline para presentar los precios de transferencia ahí en Honduras, es el proceso de declaración, ¿no? Si bien, como ustedes sabrán, la mayoría de ustedes, o de repente si no lo saben, una vez elaborado el estudio de precios de transferencia, no termina ahí, ¿no? Sino que hay que declararlo para poder cumplir con esta obligación. En Honduras se solía utilizar un aplicativo, Deadlift, ¿no? Bueno, aquí está Deadlift, en el cual se tenía que descargarlo, seguir ciertos pasos para poder llenar todas las operaciones y los análisis de las operaciones que se habían realizado y que estaban informadas en el estudio, ¿no? Esto ahora no va a ser así, ¿no? Ahora va a ser de manera online, es decir, ya no se va a necesitar un aplicativo, sino que va a ser todo a través de la oficina virtual del SAR, que se está implementando. Incluso ya les informo, de repente la mayoría no lo sabe, que este GC9, el SAR va a hacer una capacitación de cómo es que se debe de declarar esta obligación, ¿no? En el nuevo formato, en la nueva oficina virtual que se está implementando, se ha implementado en Honduras, ¿sí? Esto es muy importante, estimados, porque se los comento, porque hay muchas consultoras que mayormente te ayudan, te asesoran en la obligación de tener tu estudio de precio de transferencia, pero no te apoyan en la declaración, ¿no? O te lo tratan como un costo aparte en sí, ¿no? Pero se los comento para que estén al tanto. En nuestro caso, nosotros sí apoyamos en todo el proceso, hasta la parte final, hasta que se culmine la declaración, porque recuerden que en Honduras, a diferencia de otras jurisdicciones, si no cumples con declarar en la fecha de vencimiento, automáticamente al día siguiente ya tienes tu multa, que son $10,000. Y no necesariamente porque no hayas declarado, de repente porque has declarado mal, ¿no? O te equivocaste en informar una operación, o no informaste una operación porque dejaste todo a última hora, ¿no? Mucho cuidado con eso, señores, porque al final esa multa resulta mucho más caro que pagar por hacer un estudio o que pagar a un asesor para poder realizar este proceso, ¿sí? Igual, si tienen alguna consulta, por favor, lo van escribiendo al chat y ahí conforme vamos avanzando, vamos a ir explicando el proceso, ¿ok? Eh, a ver. ¿Sí? Ya, ok. Eh, y muy aparte de los cambios, o sea que es es súper urgente que ustedes lo tengan en claro de todo lo que ha explicado el doctor Walter Romero y también de la forma como va a ser el proceso de la de declaración ahora en este año. Siempre es importante que todas estas regulaciones, todos los precios que se pacten en intercompañía, siempre estén amarrados a una planificación. No se recomienda que se espere a
a cerrar el ejercicio para recién preocuparse, porque pacté en un precio en este financiamiento, una tasa de interés que estaba a valores de mercado, o le agregué un markup a esta, sobre mis costos y gastos a este servicio que le presté a mi parte vinculada, y ese markup estará dentro del rango de valores del mercado, estará por debajo, por encima, eso significa una contingencia o no. O sea, no es recomendable dejar todo esto a última hora, porque puede ser que yo vea pactado mi markup y cuando hago los análisis de precios de transferencia resulta que está por debajo del rango de valores de mercado o está por encima, etcétera, ¿no? El escenario ideal es que estos precios que se pactan, válgase tasa de interés, markup, tasa de royalties por pagos de regalías, etcétera, siempre obedezcan a condiciones normales de mercado, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque las contingencias que puedan generarse ahí pueden resultar o traducirse en multas, ajustes que muchas veces al contribuyente afecten el presupuesto que tiene para el ejercicio que está en curso, ¿no? Porque tiene que pagar, obviamente, esas multas, ¿no? Y además, porque el hecho de que la administración tributaria, en este caso la SAT, ya te detecte una potencial contingencia de cómo has venido tratando tus operaciones, les estás abriendo las puertas prácticamente para que te pueda fiscalizar ya no solo un año, sino todos los años en curso. Y si tienes de repente puede encontrar otras situaciones más que no están relacionadas con precios de transferencia, ¿no? Recuerden que estos procesos no solamente se centran en revisar de que cumpliste o no, sino te revisan a detalle toda tu contabilidad relacionada a estas operaciones y pueden surgir muchas otras situaciones más que pueden complicar aún más la situación de la compañía, ¿ok? Por eso es muy importante la planificación, tener en claro el cumplimiento tributario en las fechas que corresponden, ¿no? Para evitar estas sanciones o multas. ¿Y qué logras con eso? Logras que tu gestión, como responsable del manejo de la compañía, ¿no? Sea mucho más ordenada, te va a permitir tomar una mejor decisión, ¿no? Y también optimizar y hacer mucho más eficiente tu estrategia tributaria, cumpliendo con la normativa de precios de referencia, claro, ¿no? Y puedes llevar a un mejor control de la compañía teniendo todas estas regulaciones en el mapa, ¿no? Y eso es lo más recomendable, porque esperar siempre a último momento, cuando ya declaré renta y no y tenga que revisar mis precios de transferencia, me encuentre con todo este tipo de sorpresas, ¿no? Sobre todo, y repito, que como el caso de Honduras, porque las multas son automáticas. En otras jurisdicciones, al menos, puedes pasarte de las fechas y puedes declararlo, regularizar sin tener multa antes que la administración tributaria te notifique. Al menos se tiene esa ventaja. En Honduras no es así, ¿ya? Ya, por eso es que tengan mucho cuidado, se recomienda siempre planificar en el transcurso del ejercicio. Por ejemplo, en este 2025 ya se puede ir revisando cada bimestre, trimestre o cuatrimestre cómo se están dando esos precios, si están dentro de los rangos o no, y así monitorear, o en el primer semestre del año, monitorear cómo van los análisis de precios de transferencia, de tal manera que si se detecta algún desvío de los rangos de valores del mercado, ajustar esa situación y con el objetivo de llegar a un cierre de año con esos precios dentro de los rangos de valores del mercado y así ya estás tranquilo. Y no solamente vas a tener esa tranquilidad de tener tus precios a valores de mercado y no tener contingencias, sino que ya no te vas a tener que estar preocupando por hacer un estudio de precios de transferencia desde cero, porque prácticamente con esa planificación ya tienes los análisis hechos, ¿no? Ya vas a tener tu archivo para declarar los precios de transferencia y a la par tener tu estudio de precios de transferencia ya que sustente esos valores, ¿no? Es muy importante. Muy pocos contribuyentes lo hacen. Yo aquí levanto la mano como recomendación para que todos ustedes puedan adoptar esas políticas internas, si aún no lo tienen, a fin de que forme parte de su gestión en el transcurso de todo el periodo 2025 que está en curso, ¿no? Y si de este 2024 que si ya se tiene que declarar hasta como máximo a fines de este mes de abril, ya hay que ponerse las pilas y avanzar ya, porque ya estamos contra el tiempo, ¿no? Eh, bueno, bueno, acá prácticamente resumo lo que ya he venido diciendo, ¿no? Que hay que reducir o eliminar esos riesgos
porque esos riesgos de contingencias, ¿no? O de una incorrecta elaboración de tu estudio, una incorrecta declaración, te lleve a sanciones y multas como contribuyente, ¿no? Te habilite las puertas para entrar, para el azar, para que el azar pueda entrar y hacerte una revisión más a profundidad que puede traer como consecuencia otros problemas que de repente la compañía no lo tenía mapeado, ¿no? Se lo comento porque las revisiones fiscales, no solamente en Honduras, sino en cualquier otra jurisdicción, siempre ahora con la implementación de la inteligencia artificial, se están volviendo ya casi más frecuentes, ¿no? Si antes habría una periodicidad no tan corta, cada 6 meses, 7 meses, ahora son más seguidas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? No es algo para tomarlo a la ligera. Hay que tomar con pinzas esto y hay que concientizar el riesgo que involucra un problema de precios de transferencia dentro de la compañía, ¿no? Que muchas veces por desconocimiento de la norma o por el apuro, decir, no, ya ponle 5% de tasa de interés o agrégale un 4% y así cerremos, ¿no? No, no es así. No es así, ¿no? Que para cerrar y salir de la situación, sí, claro, pero si ponemos ahí en ese juego las reglas de precios de transferencia, de repente te puedes topar con una gran sorpresa, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con ello, porque no solamente son las multas y los ajustes, etcétera, sino también son todos los costos procesales que involucra ello, ¿no? Las horas del personal recopilar toda la documentación que pide el azar, etcétera, ¿no? Y cómo te va a afectar el presupuesto, obviamente, ¿no? Para el ejercicio posterior que viene, ¿no? Porque las multas, en la mayoría de los casos, son bastante significativas, ¿no? Eh, Como le digo, estimados, cualquier consulta pueden hacerlo en el chat, ahí continuamos con la explicación, no se preocupen, ¿no? Eh, Acá un poco que resumo los riesgos de las operaciones de precios de transferencia. Y si bien es cierto, y ha hecho muy bien el doctor Walter Romero al comenzar esta presentación indicando qué es precios de transferencia, ¿no? Para que todos tengan en claro ello, también es muy importante tener en claro qué significa o cómo ver o el enfoque que tiene la mayoría es sí, sí, pero es una declaración informativa, no le doy mucha importancia, ya hay que cumplir junta la información o declaro, pone cualquier valor, que es lo que escuchamos en realidad, no es un juego, es lo que escuchamos en la práctica a la mayoría de los contribuyentes que nosotros asesoramos, ¿no? Que vienen por ayuda en solicitarnos verificar si están pactando precios a valores de mercado o cuál es la tasa de interés que debo pactar. En muchos casos no pactan una tasa de interés y lo manejan a nivel de cuenta corriente mercantil, ¿no? Y mucho cuidado con ello también. Ahí no pactan tasas, ¿no? Pero uno de las operaciones más fiscalizadas o más revisadas por la SAR son las cuentas corrientes mercantiles también, ¿no? En donde ahí, luego de esa revisión, recategorizan la operación, ¿no? Y pactan o sea, ya como la SAR, como fiscalizador, establecen una tasa que le debería corresponder a este financiamiento y te recalculan los ingresos por intereses que debiste tener, te hacen un ajuste a la base imponible, etcétera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y cómo vemos ese efecto aquí? A ver, ¿cómo yo sé que Luis lo que está diciendo es verdad, ¿no? Que simplemente porque el pacto, no sé, pues debió ser 5% y impacte 6, no voy a tener ningún problema. No, créanme que hay un gran efecto. Por ejemplo, en este ejemplo, mira, veamos aquí. Tenemos dos escenarios, ya tenemos dos empresas A y una empresa B. Una empresa A y una empresa B, ¿ya? La empresa A le vende café, ¿no? Café a su empresa, a su parte vinculada, la empresa B, ¿no? Si vemos una suerte de estado de resultados para este caso, la empresa A registra como ingreso 100, tiene un costo de venta que es 80, tiene gastos operativos de ventas 10 y administrativos 5, una utilidad operativa de 5 y su utilidad operativa, su margen operativo, utilidad operativa sobre ventas es 5,26, ¿ya? Y la empresa B, que es la que compra, tiene un precio de mercado que es fijo, que es 130, su costo es 100, tiene una utilidad bruta de 30, gastos administrativos también que suman 15, una utilidad operativa de 15 y su indicador, ¿no? Es de 13,04. Pero pongámonos esa misma situación
manipulémoslas, ¿no? ¿Cómo se llama? Manipular los precios de transferencia. Que ya no le venda 100, que le venda 120. ¿Cómo cambia eso la figura, ¿no? El escenario, ¿no? En este cuadro de acá vamos a ver ello, pues ahora ya no le vendo a 100, le vendo a 120. Registro 120 como ingresos, mis costos no han cambiado, mi utilidad bruta se incrementa, mis gastos administrativos son estos y mi utilidad operativa cambia a 23. Con eso mi indicador, que es utilidad operativa sobre venta, se eleva a 23.71, es decir, paso de tener un indicador de 5.26 a 23.71. Se incrementó significativamente. Ahora, la empresa ve obviamente su precio de venta en el mercado no cambia, porque es un precio de mercado porque le vende a terceros, ¿no? Sus costos sí se están incrementando, ¿no? De 100 pasa a tener 120. Su margen ¿no? Su margen bruto acá disminuye, acá debería ser 10, perdón, disculpe por ahí por el oro, pero debería ser 10, y al final termina como una utilidad operativa de 2, ¿no? Y el margen operativo, utilidad operativa sobre ventas calculado, resulta ser ahora 1.45, es decir, pasa de tener un indicador de 13.04 a tener un indicador de 1.45. Solamente por haber manipulado el precio, por haber incrementado el precio en 20%, ¿no? Esta misma situación, señores, llévenlo a todos los casos, a todas las operaciones que tiene una empresa en un determinado ejercicio. Financiamientos, prestación de servicios, compra y venta de bienes, porque recuerden, las obligaciones, las operaciones que se toman en cuenta son todo lo que es venta y todo lo que es, bueno, llamémoslo así, todo lo que es ingreso y todo lo que es egreso, ¿ya? ¿No? Y vean un simple cambio en los precios, cómo genera esa distorsión. Y si lo vemos a nivel de un grupo multinacional es mucho más, con mucha más razón, ¿no? Y si las empresas de este grupo están en distintas jurisdicciones, imagínense todo ese efecto, ¿no? Es por eso que las estrategias tributarias que implementan algunos grandes grupos económicos son muy buenas, porque a nivel de grupo económico sí existe una reducción significativa ya del pago de impuestos, ¿no? Pero obviamente si ponemos la regla de precios de transferencia, ahí se van a detectar evasiones por este tipo de manipulaciones de precios de transferencia, ¿ok? ¿Sí? Eh, Como le digo, si tienen alguna consulta, por favor, con toda confianza, escríbanlo en el chat, que ahí vamos a estar atendiendo conforme vamos avanzando, ¿no? Y es muy importante que sepan decir, ok, ya explicaste, Luis, todas las consecuencias de no planificar de manera correcta mis precios de transferencia. Ya se explicó todos los cambios que ha habido en Honduras, ¿no? Por este tipo de regulaciones, ¿no? Pero, ok, yo quiero saber, en mi situación actual, el perfil que tiene mi empresa, ¿no? Calza dentro de lo que las administraciones tributarias, en este caso la SAT, podría considerarme a mí como una potencial empresa a fiscalizar. Claro que sí, o sea, no crean que las administraciones tributarias escogen al azar qué empresas a fiscalizar. Ellos también tienen su base de datos, tienen indicadores comunes de todos los contribuyentes ya típicos que se presentan en compañías que acostumbran a hacer este tipo de evasión al fisco por manipulaciones de precios de transferencia, ¿no? Y hay muchas situaciones, ¿no? Operaciones con paraísos fiscales, ¿no? Hay empresas que presentan pérdidas, empresas que siempre están Ok. teniendo una Esta, tendencia, una tendencia no clara en sus declaraciones de impuestos, ¿no? En montos pagados me refiero, ¿no? Eh, Indicadores de rentabilidad muy variables durante el año, empresas que presentan pérdidas en ejercicios consecutivos, etcétera, ¿no? O sea, no crean que es al azar todas estas revisiones, ¿no? Sino que existe también toda una estrategia por parte de las administraciones tributarias, y esto pasa en Honduras, en Panamá, en Colombia, en Chile, en Perú, ¿no? Y ahora último con Brasil también, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí. bueno, Eh, ya es esto, muy importante, por eso le digo que ustedes tengan bien claro estas situaciones para que puedan estar al tanto de todo ello, ¿ya? ¿Ok?
A ver, seguimos acá. Claro, importante, como digo, tanto la planificación como internamente llevar una política interna de precios de transferencia. Es como decir mi manual interno de la compañía, ¿no? Ok, primero se hace un mapeo de todas las operaciones que tiene el grupo, ¿no? Se hace ¿no? Un mapeo de todas las operaciones comunes o recurrentes que se lleva a cabo todas las empresas del grupo y se hace una suerte de informe o de manual de cada vez que tengo una operación de financiamiento, un rango de valores en las que debo mantenerme, ¿no? Y el cual debe ser actualizado cada año para tener yo mi referencia actualizada siempre, un rango de márgenes. Lo usual es que muchas empresas o las matrices presten servicios de asesoría o servicios de apoyo administrativo a las distintas empresas del grupo, ¿no? O pago de regalías, entre qué rango debo moverme, cómo lo debo actualizar cada año para cada vez que se me presenta una situación, ok, voy a tener venta de mercadería, ¿de qué tipo de mercadería? De tipo de mercadería, ok, esto debe estar dentro de estos rangos, entonces me vas a un precio acá, intermedio, en la mediana de dicho rango, ¿no? O voy a tener un préstamo o voy a otorgar un préstamo vinculado que está en Colombia, ¿no? Ok, ¿qué rangos de referencia debo tomar para pactar una tasa? ¿Es en empiras, es en dólares, es en euros, etcétera, ¿no? Es lo mismo. Es recomendable tener ello para que se pueda llevar un mejor control de estas regulaciones, del cumplimiento de estas regulaciones, ¿no? Resalto esto porque lo que hemos observado en las últimas asesorías en procesos de fiscalización de algunos contribuyentes que hemos tenido, es que uno de los puntos en el requerimiento que hacen las administraciones tributarias, en este caso la SAR, es que piden el informe de políticas de precios de transferencia de la compañía, ¿no? Bueno, muchos no cuentan con ello, ¿no? Pero si contaran sería mucho mejor, porque así es más transparente y así evitas que la administración tributaria se meta más a fondo en tu contabilidad, ¿no? También piden una memoria anual. Hay grupos económicos grandes que siempre trabajan su memoria anual cada año, ¿no? Para presentación de los accionistas, directores, etcétera, ¿no? Es uno de los puntos que también solicitan, que es algo, esa memoria anual es algo similar a lo que en obligaciones en otras jurisdicciones hay lo que se llama el reporte maestro, donde se detalla todos las políticas de financiamiento que tienen las empresas del grupo, los estados financieros individuales de cada compañía, la composición accionaria de todo el grupo, etcétera, ¿no? Siempre es recomendable eso. Y no solo eso, sino también contar con la documentación de soporte, ¿no? Los comparativos de la industria, que eso obedece al informe de política de precios de transparencia que deben tener. Es decir, siempre deben tener un informe en el cual basarse para poder pactar o estar seguros de que están pactando un precio que está a valores de mercado, ¿no? Hacer los análisis preliminares, ¿no? Muchas veces en el transcurso del ejercicio, por ejemplo, si nos paramos hoy en el tiempo, la empresa tiene planeado, no sé, pues, otorgar un financiamiento a su empresa vinculada que está en el exterior, ¿no? Y en moneda extranjera. Y queda la duda, ¿qué tasa pacto? ¿No? Para no incumplir esta regulación. Trabajar un estudio de rango de mercado por ello, ¿no? O voy a transferir acciones, ¿no? O la empresa extranjera que tiene participación accionarial acá en Honduras va a vender sus acciones, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué precio pactar en ello? Ya ves, ahí hay otro tema, hay que valorizar la empresa también para poder determinar el valor de esa acción. Y en otras jurisdicciones ya las normativas están específicas para ese tipo de operaciones. Voy a tener operaciones que están relacionadas a los commodities, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Sobre todo en las metodologías que se aplican para determinar si ese precio que se está pactando está a valores de mercado o no. En muchas jurisdicciones está establecido por norma que esto tiene que ser el precio de cotización bursátil de los últimos 3 meses, 30 días, etcétera, ¿no? Varía de jurisdicción en jurisdicción, ¿ok? Tener como política interna manejar información financiera segmentada. Y este punto es crucial. ¿Y por qué lo comento? Porque en todos los requerimientos de información, y no hay ninguna administración que omita ello, ¿no? Cuando te abren un proceso de fiscalización, tienes línea de distribución,
tienes línea de manufactura o tienes varias líneas de negocio. Dame tu estado de resultados segmentado por línea de negocio y se entiende que la suma de todos ellos tiene que calzar con tu estado de resultados total que tienes. Y si lo tienes por vinculado o por tercero, te lo piden a ese nivel de detalle. Te obligan prácticamente. ¿Y qué hace el contribuyente en su desesperación y el corto plazo que tiene para presentar esa documentación o esa información que le está requiriendo la SAR? Prorratean, utilizan drivers que de repente no son razonables y que le llevan a resultados que no corresponden con la realidad de la operación. ¿Y qué trae como consecuencia ello? Que cuando le entregas esa información a la administración tributaria, en este caso al SAR, los fiscalizadores hacen sus propios cálculos para verificar si lo que estás informando en tu reporte local o en tu estudio de precios de transferencia está correcto o no. Y muchas veces te obtienen resultados que no son los mismos de lo que estás informando en tu reporte local. En tu reporte local, en tu estudio de precios de transferencia, hiciste un análisis a nivel de resultado total. Y incluso se indica en el estudio de que se hizo un análisis a nivel indirecto a través del resultado total, ¿no? Porque la compañía no cuenta con información financiera segmentada. Y sin embargo, cuando te fiscalizan, te piden información financiera segmentada y le proporcionas información financiera segmentada. Mucho cuidado con ello, estimado, porque eso pasa, ¿no? Yo les estoy hablando ya en base a mi experiencia que tengo de más de 12 años en esta materia, en distintas jurisdicciones a nivel de la región LATAM, ¿no? La documentación es muy importante. Siempre lleven como política cada trimestre, cuatrimestre o al primer semestre del año, documentar todas las facturas, contratos de las operaciones que se hayan tenido como operaciones con partes relacionadas. Si han tenido operaciones y tienen contratos que no están vigentes en ese año, hagan una adenda por ello y tengan ahí documentado hasta su periodo de prescripción, donde, bueno, ya ven si lo archivan o ya lo desechan, ¿no? Pero ténganlo eso a la mano. Porque ¿cuál es el problema? Te fiscalizan. Hace 2 años, no sé, pues estamos 2024 por declarar y te fiscalizan en el 2020. Y el encargado de realizar estas declaraciones, el responsable de que entregó la información para elaborar el estudio de precios de transferencia, ya no labora en la firma. Y quieren recopilar la información y la información que llegan a recopilar no calza con lo que se informó en el estudio de precios de transferencia. Mucho cuidado con ello porque eso pasa. Y la empresa ahí se enfrenta a un problema bien, bien grave, ¿no? Porque, ¿por qué? Por el simple hecho que no va a poder probar lo que ha declarado, pues, en su estudio, ¿no? En su declaración jurada informativa referente a este tipo de regulaciones, ¿no? Y ahí está el problema. Por eso es importante documentarlo y mantener un file defense cada ejercicio en la que corresponda y en la cual la compañía haya tenido la obligación de declarar estas obligaciones. ¿Ok? No sé si está claro hasta ahí, tienen alguna consulta o duda. Es muy importante estar al tanto de ello. O sea, si bien acá no estamos entrando específicamente a temas técnicos de las metodologías o qué pasaría si, mira Luis, acá somos un grupo económico y tenemos por costumbre o como política interna es que las empresas del grupo que tienen excedente de fondos se centralicen en una sola para que ésta canalice a las empresas del grupo que tienen necesidad o déficit de fondos para poder operar de manera normal. Y de esa manera ya no solicitamos préstamos a los bancos y solo todo se queda dentro del grupo. Perfecto, estimado, pero también tienen que pactar una tasa de interés que corresponda a valores de mercado. Se tiene que valorar el riesgo crediticio, la calificación crediticia del deudor, etcétera, todas las variables a fin de que esas operaciones se hayan obedecido a condiciones normales de mercado. ¿No? El modelo de cash pooling es muy usado en los grandes grupos económicos, pero siempre hay que meter las reglas de precios de transferencia ahí también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, son temas técnicos que no estamos tratando aquí, obviamente, pero que ya por el corto plazo y porque los vencimientos ya se tienen prácticamente encima y que ir corriendo con ello, siempre es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Acá ya estamos alertando de cómo es que las administraciones tributarias seleccionan su muestra de empresas potenciales a ser fiscalizadas, cuáles son los riesgos que se presentan, con qué documentación se debe contar, etcétera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿ya? La documentación, el armado de la carpeta de Defense Files es muy importante, ¿no?
los comparativos con las industrias, las empresas comparables que se utilizan para tenerlo como referencia, para determinar si estos precios que he pactado con mis partes relacionadas están a valores de mercado o no, porque recuerden que dentro de un proceso de fiscalización tú puedes tener tu estudio de precios de transferencia o tu declaración jurada informativa y que declaraste, mira, todo está perfecto, mis precios están dentro del rango de valores de mercado, no tengo ningún problema, no tengo preocupaciones y me olvido del tema. Pero resulta que te fiscalizan y te observan las comparables que has utilizado. Te rechazan, no sé, pues mostraste 10 comparables, te rechazan 2 y resulta que cuando calculas el rango intercuartil de valores de mercado con esas 8 empresas, resulta que tu precio, marca o tasa de interés que has pactado o tasa de royalty, resulta estar por debajo del rango de valores de mercado o por encima, lo que eso signifique por debajo, por encima, ¿no? Mucho cuidado con ello, estimados. Por eso nuestra insistencia siempre y nuestra recomendación de siempre estar al tanto, hacer análisis preliminares, y justamente por eso la importancia de nosotros de siempre realizar este tipo de eventos para que ustedes puedan estar informados de todas las implicaciones que involucran tener este tipo de operaciones, ¿no? Sanciones, claro. Bueno, las sanciones ya las había comentado, ¿no? Que no solamente basta con haber cumplido con la declaración, sino que lo hayas hecho de la manera correcta. Y ahí hay multas en Honduras, particularmente son multas muy, muy fuertes respecto a lo que son las multas que hay en otras jurisdicciones. Sobre todo porque es bien estricto, ¿no? O sea, ya al día siguiente del último día de abril que no has declarado, ya tienes tu multa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que la SAR, en el caso de que tú no cumplas con pagar esas multas, a veces te bloquean tu usuario y no vas a poder hacer operaciones, ni facturar, ni nada, ¿no? Tener presente ello, ¿ya? ¿Ok? No sé si hasta ahí creo que tienen alguna consulta o no. El doctor Walter ya ha ido respondiendo a algunas consultas que se han estado haciendo en el chat, ¿no? ¿No? Bueno, acá veo una consulta, por ejemplo, de Ronald Palacios, que indica una empresa hondureña que ha tenido financiamiento para la compra de activos de propiedad, planta y equipo, tiene la obligación de presentar de precios de transferencia. Mire, no solamente que hayas tenido una operación, obviamente si has recibido un financiamiento de una parte relacionada, ¿no? No sé si es. El doctor Walter ya ha mencionado todos los 4 escenarios en los cuales un contribuyente tiene la obligación de declarar o presentar los precios de transferencia ante la SAR, ¿no? Pero si ha sido con una parte relacionada del exterior o con una empresa que está en paraíso fiscal, y si, bueno, y si eres pequeño contribuyente, si has superado el $1.000.000 en esa operación, o si eres mediano grande, ya tienes la obligación, ¿no? No sé si ahí el doctor Walter, ¿usted quiere complementar algo respecto a ello? Sí, precisamente estaba respondiéndole, pero qué bueno, básicamente decirle que si viene de una empresa relacionada, por ejemplo, el financiamiento, y el que está recibiendo el financiamiento es grande o mediano contribuyente, pues indistinto el monto, está obligado, ¿verdad? Ahora, si el que recibe es pequeño contribuyente, el nivel de la transacción financiera tiene que ser igual o mayor a $1.000.000 para que aplique, ¿verdad? Entonces, ahí serían esos 2 escenarios, ¿verdad? Si soy grande o mediano, indistinto el monto, el que está recibiendo el financiamiento, ¿verdad? Porque el otro que está brindando el financiamiento, ¿verdad? Básicamente es una empresa, déjenme leer si es una empresa local o está fuera del país. Vamos a ver. Si me lee ahí, licenciado doctor Tuesta, la pregunta. Sí, a ver. Pero digamos que en términos generales, por ejemplo, si son locales los dos y el que está recibiendo el financiamiento, es pequeño contribuyente, ese financiamiento debería de ser igual o rebasar el $1.000.000. Entonces le aplicaría al que está recibiendo. Si el que está brindando, por ejemplo, el financiamiento también es pequeño y es igual o superior al $1.000.000, también le correspondería al que está otorgando el financiamiento. Si el que está recibiendo es pequeño y es menos de 1.000.000, al que está recibiendo no le aplicaría. Pero si el que está otorgando el financiamiento es local de Honduras y es grande mediano, entonces le aplicaría a él
por estar en la categoría de grande o mediano contribuyente, ¿verdad? Y si ya es internacional el que está otorgando el financiamiento, pues solo le aplicaría, desde luego en este caso, al local, porque la ley de precios solo aplica para Honduras, y ahí también habría que establecerse el mismo criterio, ¿verdad? Si soy pequeño, tiene que ser igual o mayor de $1 millón, y si soy grande o mediano, cualquier monto de financiamiento que esté recibiendo, indistinto que sea para compra de activos, capital de trabajo, o cualquier otra financiamiento que sea para producir la renta, ¿verdad? Es correcto, ¿no? Es correcto lo que indica el doctor Walter, ¿no? Y tener en cuenta, estimados, que, o sea, independientemente del tipo de operación que sea, financiamiento, compra o venta de mercaderías, ¿no? Bienes, etcétera, prestación de servicios, mientras sea con una parte vinculada, ya está dentro del ámbito, ¿no? En este caso hay que evaluar ahora ya si es pequeño contribuyente, si supera el monto o no. ¿Por qué le digo esto? Y no solamente lo vean, sobre todo si son empresas, son grupos que tienen empresas en el exterior, ya sea en Colombia, en Panamá, en Chile, en Estados Unidos, en Europa. Es recomendable siempre trabajar un informe integral, porque, por ejemplo, en el mismo caso de nuestro amigo acá que está consultando por la operación de financiamiento, si estaría dentro de la obligación o no, puede resultar que supongamos, que la empresa vinculada a la cual se le está prestando o la que presta esté en Panamá, ¿no? De repente para la empresa de Honduras no tiene la obligación, pero la que está en Panamá sí. Y entonces la que está en Panamá sí tiene la obligación de presentar los precios de transferencia, formulario 930, que es, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacer una planificación integral para reducir las contingencias a nivel de grupo económico y no solamente de una sola empresa. Eso les va a ayudar a una mejor gestión y a un mejor control de este tipo de regulaciones, ya no solo teniendo el foco o la mente de mi gestión en mi empresa hondureña, sino también las recomendaciones que deben tener las otras empresas a nivel de grupo, ¿no? No sé si está claro ahí, si con eso respondimos tu consulta, Ronald. Estimados, igual nosotros aquí siempre vamos a estar aquí atentos a cualquier consulta que puedan tener, estamos acá para ayudarlos, ¿no? De repente acá por temas de tiempo ya nos quedamos cortos, pero igual ahí tienen nuestros correos, tienen nuestras, ¿no? De repente hay nuestros números también, igual cualquier consulta, estamos acá dispuestos para ayudarles, de repente por temas, de repente de confidencialidad, tienen alguna situación así, no lo quieren comentar acá, ahí tienen nuestros correos, pueden escribirnos y de repente hasta podemos generar una reunión y ayudarte sin compromiso alguno, solo para ayudarte a salir de tu duda y ya después evalúas qué es lo que te corresponde hacer, ¿no? O sea que nosotros te asesoremos otros, pero lo importante y el objetivo de esta presentación es que tengan en claro y concienticen estas obligaciones como algo muy importante y muy urgente a tomar en cuenta y a tener un control de ellas, no dejar que estas regulaciones tomen el control sobre usted como contribuyente, porque eso genera muchas veces por desconocimiento contingencias, ajustes, multas, etcétera, que como gestor responsable del manejo tributario de la compañía, de repente puede no hacerte quedar mal, ¿no? Por no haberte dado cuenta o por desconocimiento a una mayor profundidad de estas regulaciones, ¿no? No sé, doctor Walter, ahí si quiere agregar algo más para ya de repente dar finalizado esta presentación. Solo agradecerles, ¿verdad? A todos la confianza en Grupo Asesores, en TPC Group, ¿verdad? Y decirles pues que estamos a las órdenes para servirles. Pueden enviarnos un correo si tienen alguna consulta y como lo dijo el doctor Tuesta, pues estamos para servirles, ¿verdad? Para aclararles cualquier duda que tengan. Si ya tienen alguna duda más compleja, pues en privado, sin ningún costo ni nada, pues estamos para apoyarles, ¿verdad? Y ya pues ustedes deciden después si necesitan algún servicio de parte nuestra, pues estamos abiertos y con toda la disposición de poderles servir, ¿verdad? Ya sabemos que
que brindamos el servicio de estudio de precios de transferencia y como lo dijo el doctor Tuesta, no solo brindamos el servicio, sino que damos ese valor agregado adicional y corremos esa mía extra de elaborarle la declaración de precios de transferencia, sobre todo hoy que es en una nueva oficina virtual y que es un tanto más compleja y que cualquier errorcito pues nos puede acarrear multas, recargos y hasta auditorías fiscales. Nosotros estamos colaborando, ya tenemos un equipo de expertos que se han especializado en la nueva oficina virtual para elaborar esa declaración jurada informativa anual de precios de transferencia y desde luego pues brindarles el acompañamiento necesario en todo el proceso. Muchísimas gracias, que Dios los guarde y los bendiga a ustedes y a sus familias y gracias por la confianza en Grupo Asesores en TPC Group. Saludos y éxitos. Gracias, doctor Tuesta. Saludos a todos. Muchas gracias, Saludos, estimados. muchas gracias. Saludos. Gracias. Muchas gracias.